Buenos días, niños. Hoy es domingo, otro domingo especial. Sí, porque cada domingo es especial porque venimos a la iglesia a aprender de la palabra de Dios. Y si no vamos a la iglesia porque la pandemia todavía está allí y no permiten que tú vayas a la iglesia donde tú vas, está cerrada, pues este es el momento que tú eliges para estar cerquita de la palabra de Dios y poder aprender de ella, porque este es el libro más importante, la Biblia. ¿Se acuerdan que hemos dicho que es como un tesoro? Pues sí. Ok, hoy vamos a aprender algo muy especial también. Estamos hablando del niño. ¿De cuál niño? Pues del niño Jesús. ¿Se acuerdan que era un bebé? Pero ¿qué pasó? Empezó a crecer. ¿Cómo dice la Biblia? En Lucas, ¿cómo dice? En Lucas 2:52. Y el niño crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. ¿Cómo habíamos dicho que iba a ser eso? ¿Cómo lo íbamos a hacer? Y Jesús crecía en sabiduría. ¿Qué más? En estatura. ¿Qué más? En gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Ok, seguimos nuestra historia. Pero yo quería preguntarle algo a ustedes. ¿Ustedes alguna vez han jugado al escondido? Sí, ¿verdad? Es divertido. Mire, yo traje aquí. Oh, que ¿se acuerdan que contamos? Empezamos a contar y todos nuestros amiguitos se esconden y luego nosotros vamos y buscamos. Jugamos al escondido. En casa también podemos jugar al escondido. Escondemos cosas y entonces el hermanito o papi o mami tienen que salir a buscarlo y a medida que se van acercando al lugar, estamos diciendo frío, 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 frío y se van acercando y decimos tibio, tibio, tibio y cuando encuentran lo que hemos ya escondido decimos caliente, caliente, caliente y hasta que lo encuentran. O si no, aquí en la escuela nosotros jugamos al escondido, todos los niños se esconden y el niño que está contando del 1 al 20 sale después a buscar a los amiguitos donde los encuentra. ¡Ah, te encontré! Y al otro, ¡ah, te encontré! Y así es bien divertido jugar al escondido. Pues bueno, nuestra historia de hoy trata de alguien que se perdió. Alguien que se perdió y había que buscar. ¿Quién se perdió? Eso creyeron los papás. María y José pensaron que el Señor Jesús se había perdido. Pero para yo contarles la historia, tenemos que repasar la historia anterior. ¿Se acuerdan de la historia anterior? ¿Cómo fue la historia anterior? Ay, yo no me acuerdo. Oh, sí, ya, mire, un ángel. El ángel le dijo a José, José, tienes que viajar. ¿Y en qué viajaron? En burrito. ¿Y por qué viajaron en el burrito? Porque no había otra cosa, ¿verdad? Pensamos que se fueron en burrito. Y allí el ángel le dijo, toma al bebé y a María, su mamá, y llévala para Egipto. Y tuvieron que viajar a otro país. Se fueron de Israel. ¿Y por qué? Por ese rey que están viendo ustedes ahí. ¿Cómo se llamaba? Herodes, ¿se acuerdan? ¿Y qué hizo Herodes? Acabó con muchos niños, los niños allí en Belén. Y la Biblia dice que muchas mamitas lloraban porque su bebé lo habían matado los soldados. Pero bueno, el Señor Jesús tenía un plan. Y cuando el niño estaba en Egipto con papá y con mamá, o sea, con José y con María, nuevamente el ángel le dijo, José, toma a María y al niño y devuélvete nuevamente a Israel.
¡Ay, vamos a volver a viajar! Qué rico viajar, ¿verdad que sí? Cuando nosotros viajamos, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que coger para viajar? En la casa, ¿qué es lo que primero cogemos? No. ¿Los zapatos? No. ¿La ropa? No. ¿Las toallas? No. No sé. Yo sí sé. ¿Ustedes saben qué? ¡La maleta! Hay que coger la maleta. Abrir la maleta para guardar allí las cosas que nos vamos a llevar para el viaje. ¿Ya? Con anticipación ya papá y mamá han comprado los boletos si nos vamos en avión o nos vamos en tren o si nos vamos a ir en el carro de papá y mamá, pues ya está listo el carro, papá lo tiene listo, mamá lo tiene listo porque vamos a viajar, ¿verdad? Bueno, María y José, me imagino que le dijeron a Jesús, nos vamos para Israel, ya no vamos a estar más en Egipto. Ya el niño había crecido. Ya era más grande y se fueron para Israel. Pero cuando llegaron allí a Belén, José se enteró porque el ángel le había dicho, vete nuevamente para Israel, porque los que andaban persiguiendo al bebé ya se murieron. Sí, ese rey malo ya había muerto. Y José llegó muy contento, pero se enteró que había otro rey. Era el hijo de Herodes. Y dijo, yo no me quiero quedar ahí. No nos vamos mejor allá a otro lugarcito, lejitos de aquí, de Belén. Y se fueron entonces a Galilea. Estuvieron por allá. ¿El niño qué hacía? Pues todo lo que hacen los niños, jugar, tener amigos, a lo mejor iba a la escuela el Señor Jesús, ¿qué más podía hacer? Jugar con sus amiguitos, pero había otra cosa que nosotros hacemos en casa. ¿Qué hacemos? Ayudamos a mamá y a papá. ¿Y qué era lo que hacía José? Era carpintero. Y me imagino que entonces le enseñaba al Señor Jesús a ser carpintero. Y a Jesús le decían el carpintero. Y él estaba en un lugar, ahí en Galilea, que se llamaba Nazaret, en Nazaret. Y le decían después el Nazareno, porque había crecido ahí en Nazaret. Y entonces, ¿qué más hacía? Muy fácil, lo que nosotros hacemos, ir a la iglesia. ¿Y qué hacemos nosotros cuando vamos a la iglesia? ¿Qué hacemos? Cuéntenme, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando vamos a la iglesia? Pues nosotros leemos la Biblia, nos sentamos en la iglesia, cantamos, le cantamos a Papá Dios y también oramos. Y estamos allí con nuestra familia. Yo me imagino al Señor Jesús también allí en la iglesia. Bueno, aunque antes no se llamaba iglesia, se llamaba sinagoga. Algunos todavía le llaman así. Y él iba a la sinagoga con su papá, con su mamá, y también aprendía de la palabra de Dios. El niño crecía por eso en sabiduría y también en estatura y también ¿qué? En gracia para con Dios y los hombres. Ok, el niño Jesús iba a la iglesia, pero allí en Israel había un templo grande, ya, que quedaba en Jerusalén. Y ellos entonces iban todos los años allí. Y todas las personas de todas las ciudades y los pueblitos viajaban a ese lugar, porque era una fiesta muy importante, muy importante. Y se fueron entonces a Jerusalén, al templo más grande, y viajaban muchas personas por todo el camino, iban, me imagino, unos caminando, otros en burrito, o en caballo, o en camellos, y el niño Jesús iba allí con todos sus amiguitos también, jugando, hasta que llegaron a Jerusalén, y llegaron y fueron a la iglesia.
Qué lindo, el Señor Jesús le gustaba estar en la iglesia porque la iglesia es la casa ¿de quién? De Papá Dios. ¿Y quién era Papá Dios? Para Jesús era su papá, así como Papá Dios también es para nosotros nuestro papá. Bueno, para Jesús también, Él era su papá. Y allí se quedaron, en ese lugar. Pero habían tantas personas y María y José dijeron, ya nos tenemos que ir. Y empezaron a recoger todas las cosas, vámonos. Pero el Señor Jesús se quedó en el templo. ¿Y saben qué? Hablaba con los sacerdotes y Él les preguntaba cosas de la Biblia y ellos también le preguntaban y Él les respondía y los sacerdotes se quedaban, este niño sabe mucho. Algunos dicen que el niño tendría como 12 años. 12 años, estaba grande Jesús ya, era un jovencito. Y entonces dice que los sacerdotes le hablaban y Él les respondía y les preguntaba y los sacerdotes seguían preguntando y decía, este niño sabe cosas que otro niño no sabe y cosas que nosotros ni sabemos ni habíamos entendido así. La Biblia dice esto, pero lo que dice el niño es cierto. Claro, era el hijo de Papá Dios y les enseñaba cosas también. Pues María y José se fueron. Y empezaron a viajar todos y empezaron a decir, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Ay, Jesús no aparecía. Estaba perdido, decía, se nos perdió Jesús. Ay, debe estar jugando con los niños. Y María y José le preguntaban a los papitos y a las mamitas de los niños que eran amigos de Jesús. Y nada, no aparecía Jesús. ¿Han visto a Jesús? No. ¿Han visto a Jesús? No. ¿Han visto a Jesús? No. Ay, María y José dijeron, se nos perdió Jesús, ¿dónde estará? Y empezaron a buscar y no encontraban. Se devolvieron entonces a Jerusalén y buscaban. ¿Y sabe cuántos días? 3 días. Perdido el niño. No, ustedes alguna vez se han perdido. Qué feo, ¿verdad? Cuando alguien se pierde, nosotros, ay, qué susto, ¿no? Pues entonces, cuando nosotros nos perdemos, nos asustamos. ¿Qué cara tenemos? Miren, este niño se perdió. Está perdido en un almacén. ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, qué cara de susto!, ¿verdad? ¡Ay, y miedo! Porque uno dice, ¡ay, se me perdió mi mamá y yo estoy perdido, no lo encuentro! ¡Ay, qué susto! Pero después cuando encontramos a mamá, ¿qué pasa? ¡Ay, la abrazamos, ¿verdad? Dejamos de llorar y abrazamos a mami y ¡ay, qué bueno! Y papi y mami siempre nos dicen, no pueden irse solos, tienen que estar cerca de nosotros, porque si se pierden, hoy no lo encontramos después. Pues eso mismo pasó con el niño Jesús, que había estado en la iglesia, y María y José desesperados buscando, hasta que llegaron a la iglesia. José y María dijeron, vamos a ir a la iglesia, de pronto esté por ahí. Cuando llegan, ahí estaba Jesús. Y los sacerdotes dijeron, ¿ustedes son los papás de este niño? ¡Wow! Este niño sabe mucho. Y María y José, cuando vieron a Jesús, lo abrazaron y le dijeron, Jesús, ¿por qué nos hiciste esto? ¿Por qué? Estábamos desesperados buscándote. Y él dijo, yo no estoy perdido. Yo estaba en la casa de papá, de mi papá, y estaba hablando de mi papá. Y María y José, es cierto, estaba en la casa de Papá Dios, su papá. Ellos sabían que él era el hijo de Papá Dios. Y dice que él después se despidió de todos y se fue a la casa. Bueno, aquí hay una fotito de un niño que nosotros pensamos que sería Jesús. Era un niño ya muy grande y dice que se fue a su casa con su papá y su mamá y crecía y crecía y dice que era obediente. Mírenlo aquí, ayudando a su papá José
a ser carpintero. Ay, a él le decían el hijo del carpintero, a Jesús, cuando ya era más grande. Y también le llamaban el Nazareno, porque había crecido en Nazaret. Y dice que el niño crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Pero nosotros no estamos perdidos, ¿verdad? Ay, qué feo no tener a Jesús en nuestra vida. Eso es estar perdido, cuando uno no tiene a Jesús. Pero nosotros sí tenemos a Jesús en nuestro corazón. Y tú, papito y mamita, si tú no lo tienes, pídele a Papá Dios, pídele que Jesús sea tu Salvador. Por eso le llaman el Salvador, porque si estamos perdidos, Él nos salva, Él nos encuentra y llega a morar en nuestro corazón. Y le damos gracias a Dios por eso, porque Él siempre está con nosotros. Vamos a orar. Me lavo las manitos con agua y con jabón, se las presento a Cristo en humilde oración. Gracias, gracias, Papá Dios, porque tú nos cuidas. Gracias, porque tú nos hablas. Si antes hablabas a través de los ángeles, ahora tú nos hablas a través de tu palabra. Gracias, porque aprendemos cosas lindas de ti. Te amamos, Papá Dios. Gracias porque Jesús nació y vive en mi corazón. Te amo. En tu nombre, amén. Muy bien. Y aquí nosotros ya sabemos que nuestro Salvador no se quedó como un bebé. Él era un niño. Ahora era un niño que crecía y crecía y aprendía de la palabra de Dios, así como ustedes lo están haciendo. ¿Ok? Bueno, nos vemos el próximo domingo. Bye.